Buenos días. Buen día, Entonces, es el último día del curso sobre la mente. ¿Cómo fue ayer? ¿Se logró hacer un poco de Shiné? Vamos a hacer un poquito de Shiné. Un poquito, sí. Lo intentamos. Sí. Ahora por lo menos tenemos todas las instrucciones para atravesar los niveles de Shiné. Entonces, cuando practicamos Shiné y logramos obtener estos momentos como de calma mental, que es lo que significa ser Shiné, ese estado natural de la mente es la prueba justamente de que las aflicciones no pertenecen a la naturaleza intrínseca de nuestra mente. Es decir, que la naturaleza intrínseca de nuestra mente es clara luz, es naturalmente feliz. Y es bien interesante pensar que nuestro estado natural es la felicidad y que todo lo que no es ese estado natural es artificial y temporal. Y por eso es que podemos alcanzar la iluminación, porque esta iluminación no es algo que viene de afuera, sino es simplemente el permitir que pueda manifestarse nuestra naturaleza búdica que ya está en este momento presente. Y es bastante lógico que el estado de nuestra mente sea un estado de felicidad y de tranquilidad, porque si las aflicciones fueran el estado natural de nuestra mente, entonces en el momento en que no hiciéramos ningún esfuerzo conceptual, deberíamos tener una mente afligida, deberíamos tener una mente negativa. Además, si una aflicción en particular fuera nuestro estado natural, como por ejemplo la rabia, eso querría decir que automáticamente cuando nos relajamos deberíamos sentir rabia. Pero eso no es lo que ocurre lo opuesto. Cuando tratamos de detener este movimiento conceptual o de permitir que la mente pueda descansar en su estado natural, automáticamente tenemos una sensación de felicidad. Entonces, eso es lo que nos dice el budismo, que nuestra mente es naturalmente feliz y que todos los problemas, las aflicciones, etcétera, etcétera, son como manchas temporales que ofuscan la naturaleza verdadera de la mente. Entonces, cuando practicamos Shiné podemos percibir esto bien claramente. Esta naturaleza búdica que tenemos es también lo que pasa de una vida a otra. Esta energía muy sutil unida a la mente muy sutil, la mente de clara luz, estas dos, mente y energía sutil, que son inseparables, es lo que continúan de una vida a otra y lo que continúan de un instante a otro también, porque como vimos en los días anteriores, no sería tan correcto hablar de reencarnación como de continuidad de la conciencia. Y la razón para comprender la continuidad de esta conciencia la podemos percibir en este momento presente, cuando tratamos de observar la cognición, nuestra capacidad cognitiva, y nos damos cuenta que es un instante, es solamente un instante presente, y este instante es la causa del instante sucesivo y el instante presente es el resultado del instante anterior. Entonces es una continuidad de instantes, y por eso otra palabra para hablar de esta energía que pasa de un día a otro y de una vida a otra es continuo mental. Se llama el continuo mental o la continuidad de la conciencia. Y dijimos también que sería más correcto hablar de continuidad de la conciencia en lugar de hablar de la reencarnación, porque nuestra conciencia puede continuar aunque no necesariamente tomemos un cuerpo. Por ejemplo, si renacemos en los reinos de los devas sin forma y del reino de la forma, en el reino de la forma todavía hay un cuerpo, una especie de cuerpo más sutil, pero en las dimensiones más intangibles, los seres no tienen forma, no tienen cuerpo y tienen solamente conciencia. Es solamente un ser que existe como conciencia, como pura conciencia. Y si lo vemos desde este punto de vista, la continuidad de la conciencia es un concepto que tienen todas las religiones, te diría. Algunos creen que hay una continuidad, que hay un principio para este continuo mental, ¿cierto? Pero la mayoría creen que hay algo después de la muerte.
Entonces, el hecho de creer en algo después de la muerte significa automáticamente que de alguna forma creen en el continuo mental o en la continuidad de la conciencia, que algunos le llamarán alma, espíritu o distintas denominaciones. Entonces, esta continuidad de la conciencia que tenemos es la que continúa instante tras instante, día tras día, y así también en nuestras vidas sucesivas. Pero ¿por qué tiene que parecer tan extraño eso de que la conciencia continúa después de la muerte? Según el budismo, si no nos parece extraño que nuestra conciencia continúe después del sueño, después de que nos vamos a dormir, no debería parecer extraño que continuara después de la muerte. Porque el proceso de la disolución de las conciencias, de la más conceptual hasta la más sutil, es exactamente el mismo en el momento de dormir y en el momento de la muerte. Solo que en el momento del sueño, la clara luz está todavía destinada a volver a tener las formaciones mentales que teníamos en el estado de vigilia, mientras que en la clara luz de la muerte es como podríamos decir un reset total de la mente. Entonces van a volver las formaciones kármicas, pero con una identidad distintas. Y no es tan distinto de lo que ocurre en el sueño. Ocurre el proceso de las disoluciones, ¿cierto? Cuando nos estamos quedando dormidos, comienzan de nuevo el proceso inverso de la disolución, que es que se vuelven a crear las conciencias conceptuales y entramos en el sueño. Entonces, ese proceso de entrar del estado de vigilia al dormir y del dormir al sueño es lo mismo que entrar a la muerte y de la muerte al bardo. Entonces, el sueño, lo que ocurre en el sueño es muy semejante al estado intermedio. Por eso el sueño y el estado intermedio se utilizan a menudo como situaciones análogas. Y esa es también la razón por la cual en el Tantra, cuando una persona se está entrenando para poder utilizar el estado intermedio después de la muerte como sendero hacia la iluminación, entonces se entrena en el sueño, en los sueños, porque ocurre exactamente lo mismo. Solo que, y obviamente si logramos tener control sobre nuestros sueños, vamos a lograr tener control sobre nuestro estado intermedio. Eso quiere decir que no va a ser tan terrorífico. Cuando hablamos de la iluminación en los textos del Tantra, hay distintas posibilidades de obtener la iluminación en el momento de la muerte, cuando se manifiesta la clara luz madre, y eso sería tratando de transformar ese momento de clara luz en el Dharmakaya de un Buda. Tratar de percibir la vacuidad en ese momento, hacer la meditación de la clara luz de la muerte y utilizar la clara luz de la muerte como el Dharmakaya. Luego el bardo se puede utilizar para alcanzar la iluminación en forma de Sambhogakaya y el renacimiento en forma de Nirmanakaya. Y como decía anteriormente, si fallamos en los tres, entonces quedan las tierras puras, ¿cierto? Donde se dice que es más fácil entrar. Las tierras puras de Sukhavati, que según mis amigos están llenos de chinos, porque todos reciben el mantra de Amrita. Entonces, eso es un poco lo que ocurre con nuestra mente. Nuestra mente está constantemente formándose y deformándose, ¿no? Creando mentes burdas y mentes más y más sutiles. El punto, sigamos un momento a la página 19, disoluciones sutiles. Eso es lo que ocurre en el momento del sueño. El momento del sueño es la clara luz hijo y el momento de la muerte es la clara luz madre. 19. Un dibujo que es como un lacito, como una mariposita. Entonces, lo que ocurre en el momento de la clara luz que se manifiesta cuando dormimos es la clara luz hijo, y la clara luz que se manifiesta en el momento de la muerte es la clara luz madre. Entonces, antes de estas 4 o 3 disoluciones sutiles, tenemos las disoluciones burdas, que son las de los 4 elementos. ¿Recuerdan cuando vimos que estaban en el cuerpo y mente sutil? La mente sutil era la conciencia mental, y el cuerpo sutil eran las energías sutiles. Entonces, estas energías sutiles están conectadas con los 4 elementos. Y cuando se
cuando nos estamos quedando dormidos, nuestras mentes burdas que cabalgan esas energías también desaparecen. Por eso perdemos la conciencia. Esta es la explicación que da esta metafísica indo-tibetana de las disoluciones de las conciencias. Entonces, en este momento tenemos, por así decirlo, todas las conciencias activas, porque tenemos la conciencia más bruta, más conceptual, tenemos aflicciones, y tenemos los 4 elementos sutiles que están siendo cabalgados por las emociones. Entonces, están todas presentes. Pero cuando nos vamos a dormir, comienzan a disolverse, a desaparecerse una por una. Y hay distintos signos internos y externos que ocurren en el momento de esas disoluciones, pero no vamos a ir por cada uno de ellos porque nos tardaríamos mucho. Un ejemplo muy sencillo sería que el símbolo, uno de los signos cuando se disuelve el elemento de la tierra, la energía sutil de la tierra, es que se siente que nos estamos hundiendo en la tierra. Y también por eso las personas que se están muriendo siempre tienen esa sensación de querer agarrarse de alguien, ¿cierto? Porque sienten que se están cayendo, se están hundiendo. Entonces, según el budismo tibetano, esa sería la disolución del elemento tierra. Y muchos de nosotros hemos sentido muy a menudo, cuando nos estamos quedando dormidos, ¿cierto? Que no estamos totalmente dormidos, ese pum, ese bajón, ¿verdad? Eso sería la disolución del elemento tierra. Y es lo mismo, es como una mini muerte que ocurre cada vez que dormimos. Entonces, primero se disuelven esos elementos burdos y junto con cada elemento sutil, es decir, elementos sutiles pero que contienen conciencias todavía burdas, porque contienen conciencias conceptuales. Entonces, primero se disuelven esos 4 elementos y después, cuando se está disolviendo el elemento aire, comienzan estas disoluciones sutiles. Entonces, las disoluciones sutiles ya no hay mente conceptual burda, sino algo muy sutil. Queda solamente como decir, el prana sutil que está siendo cabalgado por conciencias prácticamente no conceptuales. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos, estas se llaman las 3 visiones, que es el signo interno de las disoluciones sutiles de la mente. Entonces se van absorbiendo estas energías de los elementos. Cuando llegamos a la última, la energía del viento, que está conectada también con el espacio y la conciencia, entonces hay una visión clara, ¿cierto? De la visión clara se llama la visión clara porque dicen que es como una luz, como la luz de la luna, y dicen como una luz llena en una noche de otoño, porque en otoño en la India se acaba de terminar el monzón, entonces el cielo está muy claro. Por eso la luz blanca de la luna es la primera visión. Luego está la segunda visión, que es la visión roja, que dicen que es como el sol, la luz del sol al atardecer, cuando está muy rojo. Y luego viene la visión negra, donde hay una sensación total de espacio infinito, porque no se ve nada, no hay ningún objeto que sea la base para decir cerca, lejos, distancia, no hay espacio en la visión negra. Y luego de la visión negra aparece la clara luz, la mente de clara luz. Esa podría ser la famosa luz al final del túnel que ven las personas que han tenido experiencias cerca de la muerte. Esa es simplemente nuestra mente de clara luz. Y luego se crea el proceso opuesto, es decir, se llama formaciones, por eso se llama el orden inverso. Y cuando hablamos de la muerte, esa sería la entrada al estado intermedio. Entonces tenemos las disoluciones, ¿cierto? Y cuando se llega a la mente de clara luz, comienza el orden inverso de las disoluciones, que son las formaciones de la conciencia. Entonces, de esa mente de clara luz vuelve la visión negra, junto con la visión negra comienzan a volver a formarse capas de conciencias más y más burdas progresivamente. Luego de la conciencia de la visión negra vuelve la visión roja vuelve la visión clara, y de la visión clara comienzan de nuevo a formarse los 4 elementos que traen todos los pensamientos conceptuales, y así se forma el ser del estado intermedio. La única diferencia entre este proceso de la muerte y lo que experimentamos cada vez que dormimos es que los conceptos y las formaciones mentales que van a volver después de la manifestación de la clara luz son las mismas que tenemos el día anterior. Son muy parecidas a las que tenemos el día anterior, porque todavía conservamos una parte,
¿cierto?, de la conciencia que nos ata a este cuerpo particular, a una mente particular y a esta vida. Entonces, en la muerte, la única diferencia es que cuando vuelve el proceso inverso de las disoluciones, en el momento de la clara luz se ha perdido todo lo que venía antes. Entonces, es como se resetea y se acaba esa vida, pero comienza la vida del estado intermedio. Sin embargo, hay quien dice que no se elimina completamente, que quedan las huellas kármicas y por eso algunas personas son capaces de recordarse sus vidas anteriores, porque permanece parte de la información, como decirlo, pegada a la mente de clara luz, como un adjunto, de la misma manera que nuestro karma continúa de una vida a otra. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la mente de clara luz cuando se manifiestan todas estas conciencias? ¿Y qué ocurre con todos estos niveles de conciencia cuando se manifiesta uno más burdo? ¿Siguen existiendo o no, o dejan de manifestarse? ¿O están latentes o no están presentes? Esa es la pregunta. ¿Sí? Era mais ou menos essa pergunta que eu queria hacer, porque eu tive uma experiência quando nessa vida quase morri e eu tive contato com essa luz e não queria volver, era uma coisa mais deliciosa que eu já vivi. Claro. E então queria saber se depois dessa experiência, como que se as huellas kármicas, ou seja, como é o impacto disso em nossa vida anterior e nesta mesma vida anterior. ¿Entendes o que perguntei ou não? No sé qué querías decir con impacto. Ou seja, qual seria a resultante dessa experiência dessa luz em lo que havia se passado nesta vida acá? É mais ou menos isso que tu perguntaste. Sí, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que cada vez, ¿recuerdan como dijimos que cuando hay una percepción directa sensorial y luego hay una mente conceptual, la percepción directa sensorial continúa existiendo? Que no es que cesa y luego aparece la mente conceptual. Está siempre presente, pero aparece encima de esta la mente conceptual. Entonces, es lo mismo que ocurre con estos tipos de conciencia. La mente de clara luz sigue estando presente siempre y todos los demás tipos de conciencia se van agregando, pero no es que la mente de clara luz se apaga o no está manifiesta, siempre está manifiesta. Y no solo eso, si nos vamos a otra pregunta más. Si cuando se disuelven todas estas conciencias, lo único que queda es la mente de clara luz, ¿de dónde salen todas las conciencias burdas cuando comienzan a formarse de nuevo? ¿De dónde salen? Y solamente hay una posibilidad, salen de la mente de clara luz. Entonces, este hecho de que todas las manifestaciones de la conciencia necesariamente vengan de la energía sutil que está unida a la mente de la clara luz y de la conciencia sutil que es nuestra mente de clara luz, eso automáticamente quiere decir algo trascendental, que todos nuestros estados mentales vienen de la mente de clara luz. Y aquí entra el Tantra, porque si incluso nuestros estados mentales negativos son energía y son conciencia, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Tienen que tener una fuente, ¿cierto? Y la única fuente, lo más sutil, lo único que permanece continuamente, a pesar de que cambien los demás estados de conciencia, es la mente de clara luz. Y esa mente de clara luz es primordialmente pura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga aflicciones que en teoría son impuras, que vienen de una mente de clara luz, que es pura? Entonces, no es que vienen, no es que son una creación de la mente de clara luz, utilizan la misma energía, ¿cierto? Y se convierten en aflicciones por mi mente conceptual. Porque si yo no tuviera una mente conceptual que identifica la rabia con rabia, que identifica la tristeza con tristeza, ¿cierto? Que identifica el apego con apego, ¿qué es rabia? ¿Qué es apego? Más que una energía que viene de la energía primordial de nuestra mente de clara luz. Y ahí es cuando entra el Tantra en acción. Y dice, todos nuestros pensamientos, todas nuestras aflicciones y emociones son primordialmente puras, porque más allá de la mente conceptual no son ni buenas ni malas. Vienen todas de la mente de clara luz, son todos de la naturaleza del Dharmakaya, ¿cierto? Y si no fuera por mi ignorancia, no me harían ningún daño.
Entonces, volviendo un poco a la mente de Clara Luz y a este espacio mental que está siempre presente, esta cognición primordial que está siempre presente e inmutable, vamos a leer los 9 ejemplos sobre la naturaleza búdica en la página 17, que son muy bonitos y divertidos. Entonces, el primer ejemplo es que nuestra naturaleza búdica y nuestra mente es como un loto marchito que contiene una hermosa estatua del Buda. Alguien con clarividencia lograría ver la estatua y rompería el loto para extraerla. Del mismo modo, la naturaleza búdica está en todos los seres, incluso en aquellos que se encuentran en los peores estados de existencia, pero está ofuscada por las obstrucciones aflictivas, los 3 venenos. Necesitamos las herramientas para permitir que esta naturaleza búdica se manifieste. Y en eso consiste el Dharma. El segundo ejemplo es como deliciosa miel rodeada de abejas en el panal. Si una persona con experiencia sabe cómo separar la miel de las abejas, podrá disfrutar de la misma. Así, nuestra naturaleza búdica es como la miel. Al igual que las abejas pueden ser alejadas porque no forman parte intrínseca de la miel, nuestra naturaleza búdica puede separarse de las aflicciones. Entonces, eso es lo mismo. Tenemos una naturaleza búdica y alrededor tenemos todas las aflicciones que nos dejan acceder a esa naturaleza búdica. Pero si pudiéramos alejarlas, entonces podríamos permitir que esta naturaleza búdica se manifieste. Y la razón por la cual podemos separar la mente de la naturaleza búdica de las aflicciones es porque las aflicciones no forman parte intrínseca de la naturaleza búdica, así como las abejas no forman parte intrínseca de la miel, están juntas, pero no son uno. Entonces, el tercero es el famoso grano de arroz cubierto por su cáscara. Mientras está totalmente cubierto por su cáscara, el arroz no es completamente comestible. De la misma manera en que al estar libre de cáscara, tanto el arroz como otros cereales se vuelven comestibles y nutritivos, nuestra naturaleza búdica, al estar libre de las aflicciones, es una fuente ilimitada de buenas cualidades, ¿cierto? Es como el Dharmakaya. Recordemos que esta naturaleza búdica es exactamente igual a la naturaleza búdica de los Budas. Es igual, no hay ninguna diferencia entre nosotros y los Budas si lo observamos a este nivel sutil. Entonces, todas las buenas cualidades pueden surgir de esta naturaleza. El cuarto es como oro en la basura. Es como si alguien perdiera un gran trozo de oro y este fuera a parar a un montón de basura. El oro permanecerá inmutable año tras año sin tener utilidad alguna hasta que algún deva provisto de clarividencia lo perciba y revele a algún afortunado su existencia. Entonces, nuestra naturaleza búdica es como un trozo de oro que ha caído en la suciedad de las aflicciones. A pesar de que se encuentra en ese estado desde un tiempo sin principio, esta es inmutable y no se contamina a pesar de estar cubierta por aflicciones. Entonces, esta semejanza, ¿no? El número 4 nos muestra el carácter inmutable de la naturaleza búdica. El oro puede ser de gran utilidad, al igual que nuestra naturaleza búdica. A menos que aprendamos a reconocerlo y liberarlo del cúmulo de aflicciones, no podemos disfrutar de la felicidad innata de nuestra mente. Entonces, la naturaleza búdica es inmutable, está siempre presente y no puede ser afectada o modificada por otras aflicciones. Número 5, como un tesoro enterrado bajo la tierra. Eso es muy bonito. Si un hombre muy pobre viviese encima de un terreno que esconde un tesoro, continuaría a sufrir en su miseria por su desconocimiento del mismo. Y así somos nosotros, ¿cierto? Así como el tesoro se encontraba en ese lugar desde antes de que llegara el hombre, nuestra naturaleza búdica nos acompaña desde un tiempo sin principio. El tesoro seguirá estando oculto al hombre a menos de que éste le sea revelado por alguien que posee dicho conocimiento. Y este nos muestra la importancia del Dhamma y de los maestros, porque son los que nos dicen, está sentado sobre un tesoro todo este tiempo y estaba sufriendo. Nuestra naturaleza búdica nos es revelada gracias al Dharma, y mientras no seamos capaces de reconocerla, seguiremos sufriendo nuestra miseria mental. Entonces, tenemos un tesoro que existió siempre y desde siempre, y como no lo sabemos, como no nos hemos dado cuenta, seguimos sufriendo como el hombre muy pobre que vive encima de un tesoro.
Entonces, el número 6 es como el potencial del retoño escondido en la semilla. No podemos percibir el árbol en la semilla, pero si sujeta a las condiciones adecuadas, ésta puede desarrollar su potencial hasta florecer. Pero si sujeta a las condiciones adecuadas, esta puede desarrollar su potencial hasta florecer, crecer y dar frutos. Nuestra naturaleza búdica es nuestro potencial de alcanzar la iluminación. Gracias a la práctica del Dharma, completamos la acumulación de mérito y sabiduría que nutre nuestra naturaleza búdica, creando las condiciones apropiadas para que ésta se manifieste en su forma de Dharmakaya. Nuestro sublime continuo, es otro nombre, es la causa sustancial de la mente del Buda en el cual nos podemos convertir. Entonces, este ejemplo nos muestra como lo único que necesitamos son condiciones adecuadas. Ya la causa ya está presente, así como el potencial del árbol ya está presente en la semilla. Lo único que se necesitan son las condiciones adecuadas para que esta semilla se pueda desarrollar. ¿Y qué surge de la naturaleza búdica? Los cuerpos del Buda, Nirmanakaya, Sambhogakaya, las actividades iluminadas, los siddhis mundanos, siddhis supremos, la omnisciencia y todas aquellas cualidades maravillosas que tenemos el potencial de obtener y que siempre lo tuvimos desde el tiempo sin principio. El número 7 dice, como el cuerpo de un Buda envuelto en harapos, en trapos. A menos de que uno posea una capacidad de percepción superior, no podría darse cuenta de que esa figura envuelta en trapos es un Buda. Todos los seres son como Budas envueltos en harapos, pues poseen esa naturaleza búdica por la cual deben ser considerados como los Budas del futuro. Los Budas y los Bodhisattvas aman y respetan a todos los seres porque pueden ver más allá de su apariencia ordinaria y percibir su mente sutil, que es primordialmente pura. Entonces es muy bonito porque es como si todos nosotros y todos los seres fueran Budas envueltos en trapos sucios, ¿no? Y como nosotros carecemos de esa clarividencia, de esa visión superior, entonces no percibimos su naturaleza búdica, sino que percibimos la parte de afuera, percibimos esos trapos en los que está envuelta la naturaleza búdica, que es nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino nuestras aflicciones mentales. Entonces ese es otro ejemplo, como un Buda envuelto en harapos. Y si recordamos que todos los seres poseen la naturaleza búdica, entonces el envoltorio que tengan será totalmente irrelevante, porque no importa cómo se aparezcan ante nuestros ojos, no importa la apariencia que tengan, es solo una cobertura, ¿cierto? Está solamente cubriendo su naturaleza búdica, que es idéntica a la nuestra y que es idéntica a la de los Budas. Número 8 dice, como un príncipe en el vientre de una mendiga. Es como si una mujer muy pobre continuara a sufrir en las calles sin saber que el hijo que lleva en su vientre será el rey de ese país. De la misma manera, como esa mujer embarazada, llevamos dentro de nosotros a todos lados, todo el tiempo, la naturaleza búdica. Y por no saber que esta es la causa de la cesación de toda nuestra miseria, seguimos sufriendo todo tipo de tormentos en la existencia cíclica. Entonces, no solamente tenemos esta naturaleza búdica y no nos damos cuenta, sino que nos acompaña a todos lados, ¿no? Como la mujer embarazada lleva el príncipe a todos lados, pero no sabe que es un príncipe. Entonces estamos haciendo lo mismo, estamos llevando a todos lados, donde quiera que vamos, en cualquier situación, estamos cargando con nuestra naturaleza búdica, no nos damos cuenta. Como no sabemos que esa es la causa de la felicidad, seguimos sufriendo. Entonces la última es como una estatua preciosa cubierta de arcilla. Si supiéramos que al quitar la arcilla saldría a relucir una preciosa estatua, nos dedicaríamos con paciencia y cuidado a limpiarla quitando la arcilla. La ignorancia y demás aflicciones que de esta derivan son como la arcilla que cubre nuestra naturaleza búdica. Al saber que poseemos tal tesoro dentro de nosotros, lo más sensato sería dedicarnos a limpiarla a través del estudio y la práctica del Dharma, pues no se trata de adquirir algo nuevo, sino de permitir que salga a relucir la verdadera naturaleza de nuestra mente, que es primordialmente feliz. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Si ya sabemos que tenemos la naturaleza pura, mínimo tratemos de limpiarla, ¿cierto? Es como mucho más fácil
limpiar algo que ya tenemos que tratar de obtener algo de afuera. Entonces el budismo nos dice, muy buenas noticias, no tienes que buscar nada afuera, la liberación no está afuera, no tienes que obtener la salvación, no hay un Dios que te va a dar una salvación, no hay una persona de afuera que te vaya a hacer feliz, sino que ya eres feliz. Siempre fuiste feliz, pero no te has dado cuenta, ¿cierto? Entonces lo que tienes es que quitarle la arcilla a la estatua de oro para que pueda salir a relucir. Entonces, también cuando se habla de la naturaleza búdica, y estos 9 ejemplos quieren impulsarnos a practicar el Dharma, porque qué mejor razón para practicar el Dharma que saber que ya tenemos dentro de nosotros la causa de la felicidad, ¿cierto? Ya somos felices. Si alguien nos dice, ¿sabes que ya eras feliz? Entonces como que uno no le cree, ¿verdad? Sí, ya siempre fuiste feliz, solo que no te habías dado cuenta, y continúas haciéndote infeliz porque rehusas, ¿cierto? Te rehusas a quitar las manchas de la naturaleza búdica, pero siempre fuimos felices desde un tiempo sin principio, por lo menos primordialmente felices. Entonces las capas de la ignorancia no permiten que se manifieste esta mente de clara luz, que está siempre presente. Ese es un punto muy importante. La mente de clara luz está siempre presente. No es que está dormida en algún momento o que se ha disuelto y luego vuelve a presentarse. No, está siempre presente, porque es la fuente, ¿cierto? Es como si fuera la fuente de donde sale la luz. Todos los rayos de luz que surgen, incluso los más lejanos, vienen de la misma fuente. Si esa fuente de luz se apaga, entonces no hay nada, no hay ningún tipo de luz. Entonces el Tantra nos dice, ocurre lo mismo con nuestra mente. Si esa mente de clara luz no existe, tampoco existen las aflicciones, las emociones ni los conceptos. Todos esos son como parte de la proyección inicial que surge de la energía de la mente de clara luz. Entonces es como una lámpara, ¿cierto? La parte más cercana a la fuente sería la mente de clara luz. Y todos los distintos tipos de conciencia que se emanan de esta mente son esos distintos niveles de proyección de la energía de la mente de clara luz. Entonces hablamos también hace 2 días de esta situación con el instante presente. Cierto que el instante presente es objetivamente lo único que existe, porque más allá de mi mente conceptual no hay pasado y no hay futuro. Entonces esta mente de clara luz está permanentemente existiendo en el instante presente, y esa es la cognición, eso es el Rigpa, ¿cierto? Y si estamos en el instante presente y observamos nuestra cognición, no es tan difícil darse cuenta de esta capacidad de la mente de ser un claro conocedor, ¿cierto? A pesar de que estemos hablando o estemos sintiendo emociones negativas, si damos solamente un paso atrás, ya podemos ver que es Rigpa, es el claro conocedor, está ahí presente todo el tiempo. Y también hablamos de cómo al ser tan relativo esto del tiempo, del pasado y del futuro, al ser solamente un instante presente que se repite desde un tiempo sin principio, entonces también la percepción del espacio cambia, porque ya no estamos hablando de un espacio físico, sino de un espacio mental, ¿cierto? Como dijimos la otra vez, para mi mente no conceptual, en este momento el domo de Tara está tan lejos como la casa en Santiago. Es lo mismo. Se logra entender por qué es lo mismo. Porque más allá de la mente conceptual, para mi percepción directa, no están, ¿cierto? No hay más cerca ni más lejos, porque simplemente no lo estoy percibiendo. Entonces, planeta Tierra, el continente de las Américas, Asia, es completamente irrelevante. Y también hablar de otro planeta es irrelevante, porque en este momento lo que no percibimos es como si fuera otro planeta. Entonces ahí cambiamos esta percepción de tiempo y espacio, ya no es algo lineal, sino algo que está ocurriendo solamente en un instante, ¿cierto? Sus manifestaciones, formas, colores, situaciones van cambiando, pero son solamente infinitas conciencias existiendo al mismo tiempo, simultáneamente, ¿cierto? En un solo instante de tiempo. Entonces cada vez que entramos en un espacio distinto físico, es como si entráramos en otra dimensión. ¿Por qué está cambiando nuestra percepción? Porque lo que percibíamos antes ya no existe. Entonces, más allá de mi mente conceptual,
no hay espacio tampoco. No solamente no hay tiempo, sino que no hay espacio fuera de mi percepción. Hay solamente una percepción directa y luego todo lo demás. Sí, es un espacio porque otros seres lo estarán percibiendo, no solamente seres humanos, también animales. Pero para mí, más allá de los conceptos, no existe. Solamente existe esto en este momento. Entonces, ¿qué vemos? Infinitas mentes de clara luz viviendo en un solo instante presente constantemente, ¿cierto? Y experimentando las apariencias que su karma les lleva a experimentar, interactuando debido a las conexiones kármicas que se crean y creando constantemente nuevas conexiones kármicas que nos llegan a seguir experimentando. Eso es el samsara. Eso es el samsara. Es como si nuestra mente de clara luz estuviera inmóvil, ¿cierto? Inmóvil, en un punto fijo y alrededor todo cambiar. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Por qué tengo que ser, cierto, la mente de clara luz que está haciendo algo o que está moviéndose? ¿Por qué no puede ser la apariencia alrededor de la mente que está cambiando? Es lo mismo, depende de cómo se mire. Entonces, para el budismo, sí es como si cada persona fuera el centro del universo, porque cada persona es el centro de su percepción y por eso es el centro de su universo. Entonces, es muy bonito y también muy interesante tratar de percibirlo desde este punto de vista. Y puede que sea un poco difícil esto del instante presente, pero es bastante lógico. Si todos los días nos despertamos, ¿cierto? Y decimos, hoy es un nuevo día. Pero ¿por qué es un nuevo día? ¿Por qué no puede ser el mismo día? ¿Quién dice que no estamos viviendo todos los días un mismo día? ¿Verdad? ¿Qué prueba hay que no es un mismo día? Que hay un calendario, ¿no? Que escribimos hoy es martes y ayer era jueves, ¿no? O ayer era X, ¿cierto? O estamos en febrero. ¿Pero qué es febrero? No existe febrero fuera de mi mente conceptual. Entonces, si no tuviéramos un concepto de días, semanas, meses, años, etc., sería el mismo día, todos los días. Y probablemente los animales o otros seres con menos mente conceptual que nosotros perciben eso, todos los días el mismo día, ¿cierto? Entonces, si todos los días es objetivamente posible que sea el mismo día, como en esa película del señor que se despierta todos los días en el mismo día, ¿verdad? ¿Quién dice que no estamos haciendo lo mismo? Sí, Groundhog Day, sí. ¿Quién dice que no estamos haciendo lo mismo? Porque tenemos una ilusión de que, sí, hoy es otro día. Hoy voy a hacer otra cosa. Pero está todo en mi mente conceptual, es siempre el mismo día, estamos viviendo el mismo día, todos los días. Estamos viviendo el samsara todos los días. Esa es la existencia psíquica. ¿Bien? Lo mismo, estamos viviendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si de ese día, de esa percepción de todos los días como el mismo día, vamos un poco más allá y percibimos el mismo instante? Todos los instantes como el mismo instante. Es lo mismo. Estamos viviendo todos los instantes el mismo instante. Desde un tiempo sin principio. Y por eso no hay principio para el budismo. Porque no hay un tiempo lineal. Es siempre ese instante presente y lo que está alrededor sigue cambiando, está variando y la mente de clara luz permanece inmóvil. ¿Cierto? Entonces cambia la percepción del tiempo y el espacio. Ya no hay un tiempo lineal, hay solo un instante presente. Ya no hay un espacio lineal, sino infinitas percepciones que ocurren simultáneamente. Y todas estas son la mente de clara luz. ¿Cierto? Entonces esto es un poco la visión como una visión más amplia y bien loca, por supuesto. Es un poco difícil para nosotros tratar de pensar de esa manera porque toda nuestra vida hemos creído que estamos, ¿cierto?, viviendo en un día distinto cada día y que la realidad externa existe, que hay distancias y que hay tiempo, etcétera, etcétera. Pero si lo analizamos objetivamente es más lógico que sea así, porque más allá de nuestra mente conceptual no hay una base válida para decir que es otro día, además de la convención. Pero las convenciones son irrelevantes, son algo que no tiene que ver con la naturaleza verdadera de los fenómenos. Sí. No sé muy bien cómo argumentarlo porque, tipo debate de ayer, no sé cuál es la razón correcta para darte, pero podríamos decir que no es solo por convención, porque cada día, si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza, van pasando cosas diferentes. Un día nieva, el otro día hay sol,
hace más frío, es invierno, cambian las estaciones, a los árboles se le caen las hojas. Entonces, no es solo por el concepto de día, mes, año, calendario, ¿entiendes? Sino que yo veo lo que está sucediendo afuera y la cosa va cambiando. Claro, pero si vas un poquito más allá, podría estar cambiando igual el mismo día. Que sea el mismo día no quiere decir que sea igual. Cambian cosas dentro del mismo día. Si, por ejemplo, estamos en el mismo instante presente, ahora estoy hablando yo, hace unos segundos estabas hablando tú. Pero eso no cambia que siga siendo un instante presente. Sí, pero justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿A qué te refieres cuando tú dices que es el mismo día? ¿O qué más da que día sea? Porque, ¿qué significa que sea el mismo día? Claro, Porque pensar el que mismo es el tiene mismo... una connotación de igualdad, ¿sabes? Que... Sí, porque no hay otro. No hay distintos. Es pensar que es el mismo día solamente como un instrumento para irnos acercando al mismo instante, ¿cierto? Así como a veces es más fácil pensar que sea un mismo día que se está repitiendo, de igual manera eso nos lleva a percibir más fácilmente que estamos viviendo el mismo instante, que es solo un instante, ¿entiendes? Es solo una idea. Ya, es que ahí para mí queda más claro, porque es diferente decir el mismo día que un único día. Porque no es el mismo instante, es un único instante, pero no es el mismo, porque va cambiando siempre. Claro, solo que se dice el mismo porque es la misma mente que está percibiendo. Es como una misma, pero no única percepción. Ya, pero es eso, ¿cachai? Ok. Para mí mismo y único son palabras que tienen conceptos diferentes, como estamos trabajando con el lenguaje, como es un único instante y es una única mente, pero no es el mismo instante porque cambia. Si fuera el mismo no cambiaría. Claro, cambia, solo que como es la misma mente que lo está percibiendo, entonces más allá de la mente no hay nada, ¿cierto? Es solo la percepción de esa mente. Y como es la misma mente se dice el mismo instante, pero puede decir un único instante, ¿sí? Ese es el concepto. Sí. Tengo entendido que la mente de clara luz, el tamaño de ella es el tamaño de su percepción. Llega hasta donde está percibiendo. Entonces, una persona ordinaria tiene el mismo tamaño de su mente de clara luz que un Buda, porque está su percepción, aunque mi conciencia ordinaria percibe solo lo que está aquí y algunas cosas se enfocan, pero mi mente de clara luz percibe todo lo demás, todo. No, técnicamente no, porque para eso necesitaríamos justamente pulir la mente de clara luz y completar la acumulación de sabiduría. Entonces, cuando se completa la acumulación de sabiduría, entonces tienes como cualidades extras que siempre vienen de la mente de clara luz. La omnisciencia, exacto. La omnisciencia de la mente de clara luz, nosotros en este momento no la tenemos el potencial. Así como la semilla, tenemos la semilla, pero no el árbol. En este momento, mi mente de clara luz tiene el tamaño de lo que está percibiendo, aunque esté enfocado o no. Sí, bueno, no sabría decir, sí, no sabría hablar de tamaño, porque la mente no tiene tanto tamaño, ¿cierto? Entonces, no sé, el alcance... Sí, mi pregunta, la verdad, es un clarividente puede ver como el aura de una persona es más grande, más pequeño, eso estaría proporcional al tamaño de su percepción, de su mente de clara luz. Yo no hablaría como de tamaño, porque la mente de clara luz no tiene tamaño, es una energía más sutil, más pequeña, más imperceptible. Podríamos hablar, no sé, del alcance, no sé, de su potencial mental, es distinto. Entonces, de una mente, de un ser totalmente desarrollado, como es un Buda, que eso es lo que es el Buda simplemente. Es un ser que desarrolló completamente su mente de clara luz, ¿cierto? Entonces, claro, es infinito, pero nuestra mente tiene el potencial de ser infinito, solo que en este momento está como un poco bloqueado. Unsa, como que me vino una impresión muy interesante de si nosotros solamente trabajáramos, porque gran parte de nuestra rueda del samsara, y dime si estoy equivocada en lo que entendí, como que gran parte de nuestra rueda del samsara y de nuestra mente conceptual está relacionada con el pensamiento lineal. Por supuesto. Porque si el tiempo es lineal y el espacio es lineal, por lo menos en mí identifico que es súper desafiante salir de la concepción de la linealidad. Como que hay que hacer un esfuerzo para entender la mente continua o el espacio continuo
lineal. Porque me imagino, por ejemplo, en los niños del futuro. Imagínate que aquí creamos una escuela con dos blancos y desde pequeños les mostramos. Claro, van a tener que aprender la linealidad porque van a tener que saber lo que es el lunes y lo que es el marzo. No paro. Pero ¿cómo podemos hacer para entrenar una mente no lineal desde el principio? Porque deben existir ejercicios o, no sé, prácticas que tengan que ver con una concepción. No, es que estoy impresionada de la linealidad. Sí, sí. Por eso, ¿cómo hacemos que no se corte, por ejemplo? Ese no concepto que los niños tienen hasta los 6 años Essa para... parte de su mente a partir de los 6, 7, la puede empezó, por ejemplo, recordar, yo preguntaba, ¿y cómo te fue en el colegio? Yo no me interesaba, o sea, nem sabía, estaba interesada en lo que estaba haciendo en ese momento. Pero ahora ella llega y me cuenta un poco, mamá, en el colegio fue tal cosa, ¿me entiendes? Porque ya no vivía en el pasado. No me interesa. O sea, los niños hasta los 6 tienen cero noción de pasado, de presente, futuro. Y ahí empieza a encajar cuando empieza a madurar en el hemisferio izquierdo y coincide con el cambio de los dientes. Y ahí nace muy bien la temporalidad. Entonces hace parte de la formación del ser. Mi pregunta tiene que ver con cómo hacer que nazca la temporalidad de forma natural y al mismo tiempo mantener la no linealidad. Ese es el punto, que sin la linealidad entonces seríamos disfuncionales en este mundo convencional. Pero yo creo que la técnica es la misma que hay en el Hinayana y el Mahayana, y es estar en el presente. Más allá de eso, de esforzarse con inducir esa percepción, más que eso. No lo sé, pero imagínate si una persona pudiera estar todo el tiempo, 24 horas, sin el pensamiento lineal de tiempo y espacio. No haría nada. ¿No? Entonces el Bodhisattva tiene al mismo tiempo que mantener la idea convencional de la realidad para poder trabajar por los demás. Entonces ese es como un poco el problema, encontrar el equilibrio de los dos. Não, só que pensei nesse ponto lá de alinhador, que é a mesma coisa que pensar somente em uma realidade última. Se necessita da realidade convencional para pensar na realidade última. Então, necessitamos da linearidade para sair de aí. E está o que é necessário com essa consciência que haga os dois. Não é somente um, porque o que passa é que creemos somente em um, que só o tempo é linear. Se enseñamos que hay los dos que están o podría enseñarse que en realidad no hay, pero que convencionalmente hay una realidad en que la gente vive y por eso sufren además, ¿verdad? Por eso sufrimos, porque todo nuestro sufrimiento es nuestra proyección hacia un futuro lineal que no existe, ¿cierto? O nuestro recuerdo de un pasado lineal que tampoco existe técnicamente. Entonces esa es toda la causa del sufrimiento, el pensamiento lineal. Si pudiéramos concentrarnos, ¿cierto?, en la verdadera manera en la cual todo existe, que es en el instante presente, entonces ya no hay sufrimiento. Simplemente no hay sufrimiento, porque no hay futuro, no hay pasado, que está todo solamente en mi mente conceptual, y en el presente me concentro en mi naturaleza de clara luz, mi mente búdica, ya está, se acabó el sufrimiento. Pero no podemos, porque estamos pensando todo el tiempo de manera pasado, futuro, presente, conceptos, el tiempo, el espacio, esto queda cerca, esto queda lejos, esto toma mucho tiempo, esto toma poco tiempo, tengo que ir, tengo que... muy loco, ¿verdad? Y todo eso no es verdad. Es muy curioso. Mais uma pergunta. Porque nós estamos aprendendo tudo isso e sabemos que não existe o presente, passado e futuro. Então estamos alimentando o intelecto com toda essa informação. Pero no dia a dia vai haver momentos que logramos poner na prática e momentos em que não. Pero não sei muito bem como formular a pergunta. É como sabendo desde o intelecto, entendendo toda essa informação, sabendo que isso é verdadeiro, sabendo que hace sentido, sabendo que esse é pensamento que me traz sofrimento, aún conhecendo, aún tendo a sabedoria, não sei, a informação sobre isso, há algo mecânico que todavia atua. Claro. É como conhecendo tudo isso, sabendo, eu sei que cada palavra dessa é verdade.
E há vários momentos durante o dia a dia que cai uno, yo caigo de nuevo en la cosa automática y a veces estamos estoy dentro de la situación sabiendo que no es verdadero, sabiendo que es una proyección, sabiendo que es una ignorancia de la mente. Es como que no hay un puente entre la cáscara del arroz y el arroz. Claro que hay. En el momento en que tienes una comprensión, ya eso es fuerte, eso es el puente. Y que lo que hay es que hacer el puente más y más fuerte, con nuestra familiarización con esa percepción. Porque toda nuestra percepción errada es por familiarización también, porque estamos acostumbrados. Y de nuevo, la meditación, estamos siempre meditando de manera equivocada, porque siempre nos estamos familiarizando con conceptos que no nos están ayudando, sino más bien están empeorando nuestra percepción de la realidad. Es toda familiarización. Por eso es bueno meditar sobre eso, por tratar de inducir una y otra vez más y más y más y más esa percepción hasta que pueda ser estable y cada vez nos cueste menos entrar en esa dimensión. Entonces, si tenemos, por supuesto, que vivir en la realidad lineal, no hay problema, tenemos que hacerlo, porque si no somos disfuncionales, a menos que estemos en retiro para siempre y nos lleven la comida, etc. Entonces, a menos que sea eso, todavía tenemos esta herramienta de la verdadera manera en la que existe, ¿cierto?, en este instante, y podemos utilizarla. Entonces terminas de hacer lo que tienes que hacer, pero luego se disuelve todo en la vacuidad, ¿cierto? Haces tu trabajo, y luego se disuelve todo en el espacio presente. Entonces se pueden combinar las dos. Sería humanamente imposible estar siempre en ese estado de percepción del tiempo y del espacio del cual acabamos de hablar, a menos que, como dije antes, estemos permanentemente en retiro por el resto de nuestras vidas. Y bueno, imagínate qué increíble poder estar en ese estado en un mes, solamente un mes. El poder de la familiarización que puede surgir con una práctica estable de un mes, constante, sin tener que pensar en nada más, solo en el instante presente. Por eso, iluminarse es eso, es despertar de la ilusión que tenemos de cómo existe el mundo. Y por eso la iluminación es despertar. El Buda es el que se despertó. Sí. Entonces aquí usando como o ejemplo 9 de sobre la naturaleza del Buda, que habla como un estado precioso cubierto de arcilla. Entonces sería como si todos nosotros acá somos Budas en potencial y apenas é como nos 9 níveis de Shiné que vamos limpando a mente, limpando as distrações, e quando alcançamos esta limpeza, estamos prontos para ser Buda, mas ainda se há o que lograr, como quando se chega ao 9º nível e se vai ao Vipassana, ou ainda há o que se trabalhar. Depois, como se limpei toda a arcila, pero ainda se tem o que lograr, ainda se tem que se trabalhar como a liberação do samsara. ¿É isso? Sí, sí. Solo que con Shiné no se limpia toda la arcilla, solo es como si se calmaran las aflicciones. Pero cuando percibes la vacuidad sobre la base de Shiné, de la calma mental, entonces sí se eliminan las aflicciones, sí se eliminan de raíz. Entonces, ese estado de conciencia del instante presente, esa presencia unida a la visión de la vacuidad, lo máximo, ¿verdad? Ya no hay más nada. Eso es familiarizarse con eso y eso para siempre así. No ejemplo 6, qual seria um exemplo de as condições adequadas para que pudéssemos despertar todo o nosso potencial búdico? El estudio y la práctica del Dharma. El estudio y la práctica. Sí. ¿Ves que dice, gracias a la práctica del Dharma completamos la acumulación de mérito y sabiduría? Entonces, también una parte muy importante es la purificación del karma negativo, porque el karma y las aflicciones ofuscan la naturaleza única. Entonces, las aflicciones se pueden eliminar a través de la sabiduría, porque la sabiduría elimina la ignorancia, y al eliminar la ignorancia se eliminan las aflicciones. Mientras que la purificación del karma negativo ayuda a eliminar esa parte, ¿cierto?, del karma y las huellas kármicas, y también crear karma positivo ayuda a que se manifieste la naturaleza búdica. Hay una historia sobre
Namatson Kappa, que era un gran estudioso y que había recibido enseñanzas, dicen, directamente de Manjushri también, y había entendido mucho, estudiaba mucho, pero había una parte de las enseñanzas que no lograba entender. Entonces tenía obstrucciones kármicas, ¿cierto? Había hecho todo lo que tenía que hacer, pero todavía había un bloqueo. Entonces le preguntó a Manjushri en un sueño, le dijo, mira, yo estudio y lo leo y lo releo, pero es que esa sensación de comprensión definitiva no me viene, hay algo que falta. Manjushri le dijo, pues, haz postraciones y ofrendas, haz acumulación de mérito y purificación del karma negativo. Entonces, eso unido con su estudio y la práctica de la sabiduría, un día se despertó y entendía todo, porque había purificado obstrucciones kármicas. Entonces también la purificación del karma negativo es muy importante a través de acciones positivas, que no necesariamente tienen que ser postraciones, ¿entiendes? Postración es buena si es buena para tu mente. Si en tu mente la percibes como algo que sirve para eso, entonces sirve para eso. Si no, puede ser lo mismo hacer postraciones que contar las hojas de un árbol, ¿me entiendes? Es todo lo que tu mente imputa sobre esa acción. Entonces dicen que el Namatson Kappa había hecho tantas postraciones que habría abierto un hueco en la piedra. Estaba haciéndolo sobre una gran roca y de tantas postraciones había excavado la roca. Y se despertó y entendía todo aquello que había estudiado antes. Entonces es como si con el estudio y el escuchar estamos poniendo huellas kármicas positivas que tienen que ser luego activadas por nuestra purificación del karma negativo y por nuestro esfuerzo en la sabiduría, nuestra cultivación de la familiarización con esos conceptos, que son solamente la madera, ¿cierto? Y que luego se van a quemar por el fuego de la sabiduría trascendental. Entonces, volviendo a la mente de clara luz, esta mente de clara luz, como vimos en la página 19, es la fuente de la cual todo surge. Porque si no hubiera mente de clara luz, es como si apagáramos la fuente de energía, entonces tampoco se manifestarían conciencias puras. ¿Qué ocurre entonces? Que no podemos decir, según el Tantra, que las mentes aflictivas son totalmente impuras. No podemos decir que son verdaderamente impuras, porque técnicamente su fuente es la mente de clara luz. Eso no quiere decir que la mente de clara luz está creando aflicción. La mente de clara luz no crea nada, está ahí, simplemente existe. Entonces, la ignorancia y demás es como si moldearan las distintas energías que se manifiestan a partir de la mente de clara luz y les dieran apariencias, y estas apariencias, mi mente conceptual, las convierte en buenas o malas. Entonces, la rabia, como dijimos antes, si no es porque yo la llamé rabia, la imputé como tal, en realidad no es ni rabia ni es no rabia, es Buda Amitabha, diríamos, o Buda Akshobhya, que es el Buda, Jnani Buda de la rabia, ¿cierto? Entonces, por eso, vamos a la página siguiente, la página 20, que es nuestra última página, y para poder salir de esa idea de que las emociones negativas son impuras, ¿cierto? Y para poder utilizar la energía de las emociones negativas, el Tantra personifica todas las emociones negativas como Budas, para que nosotros dejemos de pensar de que son impuras y nos demos cuenta de que vienen de nuestra naturaleza pura. Entonces, ¿qué tenemos en esta página? Los 5 Jnani Budas, y al lado tenemos la correspondencia con las emociones negativas. Entonces, tenemos estas 5 energías sutiles que el budismo tántrico los personifica como si fueran Budas. Y esto hace las 5 familias búdicas, los 5 colores, las 5 direcciones, las estaciones, las etapas de nuestra vida. Los que estuvieron aquí el año pasado pueden recordarse, ¿cierto?, de lo que hablamos sobre los 5 Jnani Budas, cómo están manifestándose en todos los distintos ciclos internos y externos de la naturaleza. Pero ahora vamos a hablar solamente de nuestro ciclo interno de las emociones. Entonces, todas estas energías están conectadas con los elementos sutiles de nuestro cuerpo, con las energías sutiles de nuestro cuerpo, y están siendo cabalgadas por tipos de mente. Cuando los tipos de mente son conceptuales, esta energía adquiere una cualidad positiva o negativa. Entonces, ¿qué nos dice el Tantra? ¿Qué es más fácil? ¿Deshacerme de la energía de la rabia o utilizarla
como energía hacia la iluminación. ¿Qué es más difícil? Deshacerla de ella, eliminarla, o ya que está presente, la uso, porque ya está presente, ¿cierto? Entonces, si la reprimo, si la trato de abandonar, de eliminar, de hacer que no salga, lo más posible es que va a seguir saliendo. Y va a ser una lucha contra mi propia naturaleza, porque desde un tiempo sin principio me he familiarizado con emociones negativas. Entonces, el Tantra es también el vehículo de la transmutación, porque va a utilizar toda esa energía que nosotros tenemos de nuestra mente como negativa, pero que en realidad no es necesariamente negativa, y vamos a utilizar su parte pura, su parte que viene de la mente de clara luz, para poder percibir la vacuidad, para poder percibir la unión de gozo y vacuidad, que es el objetivo del Tantra, así como la unión de bodhicitta y sabiduría, la unión es el objetivo del Mahayana. El Tantra transforma ese concepto en gozo y vacuidad. El gozo o la sensación de placer viene de la energía sutil y la vacuidad de la sabiduría que percibe que eso no existe como parece existir. Entonces, esa unión se transforma en el Tantra en la unión del cuerpo ilusorio y la mente de clara luz. Pero también podemos experimentarlo en una escala más pequeña en nuestro día a día. ¿Sí? Por favor, essa última parte. Repetisse essa última parte aí que tu hablasses, la mezcla del gozo que viene de la mente de clara luz con la unión de la vacuidad, que es el darse cuenta de que eso no existe verdaderamente, que no existe como parece existir. Entonces vamos a ver estos dos Budas. El Buda del centro es Buda Akshobhya, y vemos el círculo a la derecha, está identificado con la energía de la rabia, la energía destructiva. Luego el Buda Vairochana es el blanco. ¿Cuál es el de? Akshobhya es sigan los colores, el azul va con el azul, ¿cierto? Dá o nome que... Sí, Akshobhya. Entonces el Buda Akshobhya es como esa representación de la energía de la rabia, y el color es azul oscuro, a veces también negro, porque es esa energía de la destrucción, la rabia. Luego Akshobhya, sí. Luego tenemos a la izquierda, abajo, el Buda blanco. Ese Buda blanco es Buda Vairochana y es el color blanco, por lo tanto en el círculo es la ignorancia y confusión. Luego el amarillo, en la esquina superior izquierda, es el Buda Ratnasambhava, y es el orgullo y la vanidad. Buda Amitabha, de color rojo, es el deseo y el apego, el aferramiento. Y por último, el Buda verde de la esquina derecha inferior es el Buda Amoghasiddhi. Amoghasiddhi. Amoghasiddhi, consorte de Tara, ¿ves? Tara verde y Amoghasiddhi son uno solo, son solo el aspecto masculino y femenino de lo mismo, de la misma energía dinámica. Y la aflicción con la que están conectados es la envidia y la depresión. Entonces todo eso es como un ciclo de energías que está todo el tiempo ocurriendo dentro de nosotros. Entonces me parece súper práctico esta idea, ¿cierto?, del budismo tibetano, de personificar las energías como Budas, porque eso automáticamente te va a impedir percibirlas como algo negativo, y eso va como a cortar la mente conceptual. Entonces en el momento en que surge el enfado, no es enfado, es Akshobhya. Ay, llegó Akshobhya. ¿Cierto? Buen truco. Y llegó y se acabó. Venid a visitar Venid a visitar Akshobhya. Sí, cuando surge el aferramiento, el apego, no es ni bueno ni malo, es Amitabha, Buda Amitabha, que es cada una de estas energías también tiene un lado positivo. Ahorita estamos viendo las aflicciones porque es con lo que vamos a trabajar. Pero si algunos recuerdan el año pasado, también cada Buda tiene un poder. Entonces lo voy a mencionar rápidamente, solo
por información, pero no vamos a entrar en detalles sobre los poderes de las 5 familias búdicas. El poder del Vairochana es bien bonito porque es muy análogo a su lado negativo. Entonces el lado negativo es la ignorancia y la confusión, pero su lado positivo es la pacificación, es el poder de la pacificación. Estos poderes son los poderes tántricos que tienen las divinidades que se visualizan en el budismo tibetano. Entonces cuando uno toma, por ejemplo, una iniciación, dicen, se sirvió el color tal, tu poder es la pacificación, ¿cierto? Entonces pacificación. La energía de la ignorancia y de la confusión también es la energía del Buda Vairochana, que tiene el poder de la pacificación. Luego tenemos la energía del orgullo y de la vanidad, que es una energía ascendiente. Es una energía ascendiente como el sol cuando está subiendo del amanecer al mediodía. Este también es Ratnasambhava en un ciclo externo. Y es el poder del incremento. El poder del incremento, de aumentar, multiplicar, reproducir, impulsar. Entonces, es interesante porque es la misma energía. Tiene un lado positivo, que es esa capacidad de hacer crecer, de impulsar, y tiene un lado negativo que, reproducido en forma de emoción, es nuestro orgullo, ¿cierto? Nuestra vanidad. Luego tenemos Amitabha, que corresponde al apego y el deseo, pero que también tiene un poder positivo que es el del magnetismo, el de la atracción. Entonces es exactamente la misma energía, ¿cierto? La misma energía del deseo, que tiene un lado negativo, tiene un lado positivo, que es el poder del magnetismo, el poder de la Dakini y el Daka, ¿cierto? El poder de atraer, la atracción, es Amitabha también. Y cada vez que estamos manifestando una de las emociones negativas, también se está manifestando el poder de esa energía, solo que no la sabemos utilizar. Y permitimos que se transforme en algo destructivo. Y luego tenemos el verde, Buda Amoghasiddhi, que es la envidia y la depresión, y es una energía descendente, como el otoño. El otoño sería la manifestación externa del Buda Amoghasiddhi. Y el poder de esta energía sería el poder de la estabilidad o el cumplimiento de las acciones, ¿cierto? Porque es una energía más baja, de bajar, tranquilizar, controlar, y se cumplen las acciones. Se tiene la capacidad de cumplir las acciones. Y luego tenemos la rabia en el centro, que es el Buda Kshobhya, y esta emoción destructiva es en realidad el poder de la destrucción, que también es un poder, ¿cierto? Todos los protectores irados, las divinidades iradas, todas estas figuras terroríficas del budismo tibetano y de las figuras tántricas tienen el poder de la destrucción. Entonces, la rabia también es un poder muy fuerte, es una energía explosiva, que si la logramos utilizar, entonces también nos puede ayudar en nuestro sendero hacia la iluminación. Sí. ¿Qué es pacificación? Pacificación, a ver, un ejemplo para la pacificación sería el invierno. El invierno es la manifestación externa de Vairochana, por eso es blanco. ¿Y qué ocurre en el invierno? Nada, ¿verdad? Nada se mueve, nada crece, nada hace absolutamente nada. Calma, calmar. Calmar, pero de manera pacífica. Eliminar algo, pero de manera pacífica. Mientras que Akshobhya, el azul, sería eliminar de manera violenta, de manera explosiva. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando en la mujer, como ciclo externo, se manifiesta Vairochana, eso es cuando comienza el periodo menstrual. ¿Y qué ocurre? No puede hacer nada, ¿verdad? Se cae todo, la clara del huevo no cuaja, ¿cierto? Eso es Vairochana, que está haciendo que nada se mueva. Inmovilidad. Ese es el poder de la inmovilidad. Cuando inicia el periodo menstrual. Claro. Sabes que cuando comienza esos primeros 5 días, entonces no puedes manipular muchas sustancias porque no se levantan, no cuajan, se quedan. Y la TPM sería Akshobhya. Claro. Por supuesto. Es Akshobhya. Destrucción. Sí. Kunza, y hablaste que para ver la parte pura de la aflicción negativa es tener consciência de eso.
¿Y hay alguna otra práctica que podemos hacer, por ejemplo, cuando Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ah, bueno. El ejercicio para cerrar el curso lo hacemos ahora, sí. ¿Y cómo el poder de la destrucción es positivo? Pues nada puede nacer si no hay una destrucción, ¿cierto? Si no hay muerte, no hay vida. Además, el poder de la destrucción es también el poder de los protectores, ¿cierto? Una fuerza irada. Un ejemplo que se da para mostrar el lado positivo y poderoso de esta energía destructiva es la energía de una madre para proteger a su hijo, ¿cierto? Esa energía feroz de protección es la energía de la Akshobhya. Entonces se puede utilizar también de esa manera. Entonces esto es como una forma de mostrarnos que es toda nuestra mente conceptual que está llamando a las energías negativas o positivas y permitiendo que nos afecten de una determinada manera. ¿Sí? Uma coisa, você falou da consorte do Amor Gacide, que é a Tara Verde. Vocês poderiam só falar o nome das outras consortes? La amarilla es Mamaki, la blanca es Radhatishvari, la azul, no, bueno, la blanca es Tara Blanca también. Pero, ¿sabes? Eso no importa en realidad porque es el mismo Jnana Buda en su aspecto masculino y femenino y además, como están en unión, madre y padre, es lo mismo, es la misma cosa. Entonces, incluso las divinidades tántricas, cada una pertenece a una familia, una de las 5 familias, y por eso tienen ese poder. Por eso Tara, como es verde, es de la familia de Amoghasiddhi, y ¿qué significa verde? El elemento aire. Y el elemento aire, ¿qué hace? Impulsa las acciones, hace que las cosas sucedan. Por eso Tara es la diosa de las actividades iluminadas, porque hace que pasen las cosas, porque es la dueña del elemento aire. ¿Entiendes? Entonces todas las divinidades tienen como simbología muy específica asociada con las familias tántricas, pero ahorita no necesitamos entrar en esto porque más bien estamos tratando de salir del concepto, ¿cierto? Entonces citamos los nombres, ¿verdad? Si quieres te doy la lista, luego lo puedes buscar en internet, pero en este momento no nos sirve mucho, porque solo estamos viendo estos Jnana Budas para ver cómo estamos viendo mal nuestras emociones negativas, ¿verdad? Estamos totalmente malinterpretando. Entonces, si yo no sintiera la rabia como algo negativo, y si no la llamara rabia y la considerara una aflicción, entonces no me afectaría de manera negativa. Y aún más, si lograra percibir su energía de clara luz, entonces puedo utilizar eso mismo para sentir felicidad. Entonces, ¿cómo podemos sentir felicidad con las aflicciones? Es algo muy loco. ¿Cómo es posible esta transformación? Entonces, el ejercicio es el siguiente, y esto lo podemos aplicar, es como un mini práctica tántrica, ¿cierto? en micro, sí, muy pequeño, pero es algo súper práctico que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué experimentamos una emoción como la que vamos a imaginarnos algo que nos da rabia o que nos da aferramiento? En este momento vamos a pensar en una situación particular que tenemos que nos trae mucha aflicción, mucho, pero muchísima, lo que más nos da aflicción. Vamos a pensar en este momento que esa, sea que nos da rabia, apego, envidia, ignorancia, orgullo, lo que sea, cual sea esa energía, vamos a pensar. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy sintiendo algo negativo hacia esa situación? ¿En qué estoy pensando? Vamos a ver, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en mi mente, estoy pensando en la situación, estoy pensando en la emoción, estoy pensando en el objeto. Estoy pensando en el objeto, no estoy pensando en la energía, estoy solamente enfocándome en el objeto. Imaginemos que estamos trabajando la aversión. Entonces me estoy enfocando en el objeto de aversión. No estoy pensando en la rabia, no estoy pensando en mi mente de clara luz, no estoy pensando en la cognición, estoy solamente viendo el objeto, ¿cierto? Entonces veo el objeto y me hace sentir rabia. ¿Qué pasa si cambiamos el enfoque del objeto a la rabia? ¿Cierto? Y en el momento en que cambiamos el enfoque del objeto a la rabia, dejamos de percibirla como rabia, tratamos de dejar de lado nuestros conceptos y de no pensar en la causa de la rabia, sino solamente en la energía de la rabia y sentirla dentro de nosotros. Entonces, ya en ese momento se convirtió en el Buddha Akshobhya, porque ya no es rabia,
¿Me entienden? Entonces, el ejercicio consiste en eso, en imaginarse, obtener en mente una situación que nos crea mucha aflicción de cualquiera de las 5 y esforzarnos, concentrarnos en el objeto lo más posible hasta que ya sea insoportable. Y en el momento en que esa fricción está muy fuerte, dejamos de observar el objeto y dirigimos el foco hacia la emoción. Y entonces en ese momento, cuando estamos enfocando la emoción, disolvemos la idea de que es rabia o que no es rabia o que es cualquier cosa y solamente sentimos esa energía. Y entonces al sentir esa energía tratamos de percibir su cualidad de placer. El poder. Y nos vamos a dar cuenta de que todas las emociones negativas son de la naturaleza del gozo, son de la naturaleza del placer, porque vienen de la mente sutil de clara luz. Y va a ser muy loco. Entonces esa energía de placer que vamos a sentir a través de cualquier aflicción, porque le hemos quitado la etiqueta de aflicción, lo vamos a hacer una respiración, entonces vamos a respirarla, luego lo hacemos todo sin la instrucción, pero ahora estoy describiendo otra práctica. Entonces vamos a imaginar que tenemos, ¿cierto?, nuestro canal central, visualizar el canal central y los canales sutiles a los lados. Entonces una sola respiración, el aire entra por la nariz, baja por los canales laterales y llega al chakra secreto, ¿cierto?, al chakra de los órganos sexuales. Y en ese momento imaginamos que esa energía entra desde los 2 canales centrales en el canal central, mantenemos la respiración y cuando expiramos imaginamos que toda esa energía que sentimos, no importa en qué lugar del cuerpo la hayamos sentido, se concentra en el canal central y cuando expiramos vamos a imaginar que sube hasta la cabeza y se expande y desaparece. Y entonces lo que estamos haciendo es activar la kundalini de la cabeza, activar la kundalini en la vida. Entonces claro, si fuéramos expertos entonces haríamos subir y bajar, y activar todas las kundalinis y activar todos los chakras. Pero para hacer un ejercicio muy corto, vamos a probar solamente una respiración. Concentrarnos. Cuando ya el objeto sea insoportable, cambiamos el foco del objeto, lo pasamos a enfocarnos en la energía en sí, apartamos el concepto de que es cualquier aflicción, rabia, envidia, etcétera, lo quitamos y ya cuando la energía está fuerte tratamos de percibir su naturaleza de placer, ¿cierto?, de gozo. Nos damos cuenta que la energía es de la mente de clara luz y que esencialmente es pura y perfecta y es felicidad. Y respiramos. Cuando respiramos, baja esta respiración por los canales laterales, entra en el canal central a través del chakra secreto. Toda la energía se concentra en el canal central y cuando expiramos, después de aguantar la respiración lo máximo, imaginamos que se sube y lo expulsamos por la cabeza. Y nos quedamos allí, en el gozo y la cuidad. ¿Lo hacemos? ¿Sí? Hacemos. Entonces ponemos en una posición cómoda. Como tu vai sabiando, Sí. Pero con pocas palabras, porque ya saben lo que hay que hacer. Pero lo que más, la aflicción más grande, por eso el Tantra dice, quien tiene más energía para el samsara, tiene más energía para el nirvana. Porque si no tuviéramos toda esa energía negativa, no podríamos experimentar la unión de gozo y la cuidad. Entonces, qué bueno que la tenemos, porque esa energía que viene de la mente, de clara luz, se transforma. Nunca fue impura, solo era nuestra mente que está percibiendo así. Entonces vamos a pensar en esa situación que nos saca de quicio, ¿cierto? Esa situación que nos produce la fricción más terrible de todas, así, insoportable, rabia o tristeza, envidia, deseo, apego, ignorancia, todo lo máximo, así, lo peor. Pero seriamente lo peor, seriamente. Y ahora vamos a concentrarnos por 2 minutos para sentir esa situación. Dejar que impregne todo nuestro cuerpo.
vivimos en el objeto. Y aumenta siempre más mi emoción negativa. Y la siento en todo mi cuerpo. Y ahora que es insoportable, lo enfoco en el objeto, siento mi emoción. Es energía de clara luz. Se convierte en placer. Comienzo a respirar lentamente. Aire baja por los canales laterales. Entra en el canal central. Aguanto la respiración. Toda la energía se concentra en el canal central. Cuando ya no aguantemos más, la soltamos rápidamente. Permanecemos en este estado. Sin concepto. Lentamente abrimos los ojos. ¿Se fue la fricción? Se foi para não volver a sentir placer. Sendo que se dissolveu a sensação. Não tem uma sensação de placer. Pero hay que sentirla como energía nada más. Porque la energía es, por naturaleza es gozo.
por naturaleza. Si no lo logramos sentir es porque todavía hay una parte de nuestra mente conceptual. Yo sentí menos, o sea, la fusión, la energía de la fusión, y ahora como que disolvió. Pero yo esperaba sentir esa cosa. Buena práctica. Buena práctica. Para mí fue increíble. En corto, 5 minutos. Increíble. Yo se logré ese, ahora como ir sentindo todos os estados desde el objeto y percibí dos cosas. Por ejemplo, la rabia, la aflicción que estaba ahí también. Pero es la más útil porque es tan fuerte. Pero el apego, la envidia sustentaba esa rabia. Entonces, como logré, como sentía tres al mismo tiempo. Y cuando lo hace de sacar el objeto, así como se quedó energía, sentía como energía en el cuerpo abierto. Y no sé, inmediatamente sentí placer, como un gozo. Y después que hace respirar, para mí es desafiante meditar con mi mente. Y tuve un instante que después percibí, ya salí de la cosa, pero fue más fácil estar ahí en ese estado de un silencio, de un vacío que ya vemos por un segundo, do que simplesmente me sentar ahí. Entonces, como... Imagínate, ahora tenemos una herramienta para disolver cualquier aflicción. Súper loco, sí. Y siempre fue así, siempre fue de la naturaleza del gozo. Pero nuestra mente conceptual se inventaba que no. La situación que yo recordé, identifiqué que tenía que ver con el orgullo, pero no lograba sentir una emoción de orgullo, ¿no? Por eso, y de ahí vino la rabia, la emoción, la rabia, el orgullo herido, ¿no? Y entonces me conecté con la rabia y todo sentí, fue maravilloso, liberé y todo. Y se quedó como una energía de vibración por todo el cuerpo. Exactamente. Ahora, si en vez de liberarla, también no puede quedar con ella como más ni negativa ni positiva, usar esa energía para hacer algo. Claro, claro que sí. Puedes hacer cualquier cosa que desees cuando ya está libre del concepto de impuro. Además, la idea de subirlo es que cuando toca la cabeza, si verdaderamente uno de estos días lo hacemos, nos tratamos de concentrar y de ir subiendo poco a poco esa energía por el canal central, cuando llega a la cabeza y expiras, está tocando la kundalini que está en la cabeza, entonces ahí se activan mucho más los centros del placer. Y luego si pudiéramos también bajarla, de nuevo el chakra secreto, entonces se activa la kundalini roja. Bajar por los laterales. También por el chakra central. Sí. Eso es como la primera parte del yoga del fuego interior. Es justamente eso, hacer que suba y baje por los chakras, ¿cierto? Aumentando siempre más, como reproduciéndose. Entonces, cuando se estudia esta energía, estos ejercicios de tantra, del yoga interior, se producen los 4 gozos, justamente, según los chakras, cuando vaya bajando la kundalini, tienen los 4 gozos descendientes y los 4 gozos ascendientes. Y cada uno se utiliza para meditar sobre la vacuidad. Entonces están así, de gozo en gozo. De gozo en gozo. Pero primero necesita la emoción negativa inicial. Si no, no se puede transformar. Necesita una novedad. Sí. Qué bueno, la tribu nos apoya en eso. É só para complementar aqui melhor mi entendimiento. Cuando uno logra subir con esa energía poco a poco, ya la leva para el chakra de la kundalini que está en la cabeza. Y la segunda parte que tú dices é que en lugar de soltar, tú bajas con ella de nuevo. Sí, pero eso solo lo mencioné, no estoy dando ninguna instrucción de eso porque así es como una que saben varias cosas y la visualización de los chakras, etc. Kunsa, esse círculo é só uma representação ou é algum motivo especial para a Vara estar no centro? Porque depende del mandala. Esto es en realidad un mandala. Entonces, dependiendo de la divinidad, cual sea la divinidad principal,
se pone en el centro Akshobhya, se pone en el centro Vairochana, depende, pero generalmente se pone así porque también son las 4 direcciones cardinales y el Akshobhya es el centro porque también es el elemento del espacio. Entonces Vairochana es el este porque el sol es blanco, ¿cierto? El cielo es blanco cuando amanece en el este. Entonces, y es el elemento del agua. Luego tienes Ratnasambhava, que es el elemento de la tierra y es el sur. El rojo es el atardecer, el fuego a mitad, oeste. Entonces el norte es frío, verde, ¿cierto? Y el centro es el espacio, azul, elemento de la conciencia del espacio. Entonces hay muchas conexiones, pero es como el esquema básico es este, luego puede variar según el mandala. ¿Sintió un gozo y vacuidad, Jimura? Me gostou porque todas as vezes que sentia a raiva, ficava meio com medo de sentir essa energia. Não sabia como lidar com essa energia. Pela hora ficou melhor, não é ruim sentir raiva. Simplesmente é saber que é uma energia, pero transmutar isso, saber que pode cambiar essa situação. Claro. Pero não é se sentir culpada, triste. No. Então assim, me gostou muito de praticar. Qué bien. Recuerda cuando decíamos que la rabia no quiere surgir, sino que surge. Entonces, no es nuestra culpa en realidad, ¿cierto? Sí es por nuestro karma, pero solamente es negativa si la seguimos considerando como algo negativo. Pero si vamos más allá y percibimos solamente la energía, entonces ya no es rabia, es akshobhya, ¿verdad? Y akshobhya es la unión de gozo y vacuidad. Para mí, Kunsa, personalmente fue lo más impactante, fue cuando tú estás diciendo, enfoquen en el objeto, cuando ya no lo soporté más, y me está ahí con la rabia. Y dices, ahora enfoquen en la energía. Ahí es lo más impactante. Fue en un instante, es como, ¿dónde está? Se va el objeto, dejo la imagen, y dije, ¿y ahora dónde enfoco mi energía? Y entonces sentí el cuerpo y... Automático. Es la prueba, ¿verdad? Es la prueba de que no es ni buena ni mala. Cuando estás enfocado afuera y cuando lo sueltas. ¿Y por qué es mala cuando estás enfocada en el objeto? Porque está la mente conceptual. Bla, 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 ¿verdad? Incluso tanto que luego de cuando ya paramos, volví a la situación y ya la percibí diferente. Y dije, no me voy a ir voy a insistir en sentir mi cuerpo. Pero incluso alcancé a ir a la situación y verla a la persona diferente, sentirla diferente. Incluso ya por un instante ahí dije, no, ya voy a sentir mi cuerpo. Y por eso el tantra es el vehículo veloz, porque en 5 minutos ya se transmutó totalmente la energía, ¿cierto? Cosas que si estuviéramos trabajando con Shiné o con Kalmar, tal vez nos tardamos meses y meses y meses. Entonces el tantra es el vehículo de la transmutación, es el vehículo veloz, porque en lugar de trabajar gradualmente, ¿cierto?, para eliminar la causa de mis emociones negativas, dices, no, en realidad no son ni buenas ni malas, son energía, y mientras más haya mejor, porque las puedo disolver y puedo experimentar la unión de gozo y vacuidad. Entonces eso es en realidad el tantra. El tantra, todos los métodos son simplemente más o menos elaborados, pero del mismo principio, que es lo que acabamos de hacer en 5 minutos. Mira, en 5 minutos, todo lo que ocurrió. Sí, Leo. Me pasó así, mucho parecido con ella, cuando generé toda la energía de la rabia y se quedó muy grande, né? Incluso imaginei situações maiores, assim como, não apenas lo que hace, mas lo que às vezes já senti vontade de hacer. Então se generou muito grande a energia e quando se abstraiu os objetos, se quedou apenas na energia. E como nos enfocamos em los objetos e mantenemos o sofrimento, claro. E acá se quedou o sofrimento e se generou a energia. Ficou ya no era sufrimiento. ¿Cierto? Muy bien. Sí, es increíble. Y siempre lo podemos hacer. Y lo que ocurre es que mientras más tratamos de practicarlo, ¿cierto? Si lo hacemos todos los días, por lo menos 1 o 2 veces al día, tenemos como más facilidad y más rapidez. Y apenas surge, ya cambia el foco y se fue.
Entonces imagínate de toda la cantidad de situaciones negativas de las que nos estamos salvando también kármicamente, porque se está produciendo, pero ahí se acaba. Y lo estás transformando en karma positivo porque estás meditando sobre su no dualidad, ¿cierto? Sobre su naturaleza pura. E se chega ao nível que se pode generar essa energia já sem sentir a raiva. Pero el Tantra necesita de las emociones extremas. Muy bien. ¿Sí? Bueno, otra. Dependendo de qual a emoção que mais nos viene, isso indica qual visualizar de los 5, esos que sirven para la visualización. Sí, sí, sí. No tienes necesariamente que visualizarlos, sentirlos es suficiente sentirlos. Pero claro, según la emoción a la cual más estamos propensos, puede también querer decir que somos como de esa familia búdica, ¿cierto? Entonces es también la energía que podemos utilizar más y eso se convierte en nuestro poder. ¿Sí? Entonces si perteneces mucho a la familia de Amitabha y tienes que trabajar también mucho esa aflicción, entonces la puedes transformar y también quiere decir que tienes el poder innato del magnetismo, entonces lo puedes utilizar también para cosas positivas. Bueno, y este fue como el ejercicio final de todos estos 3 cursos y sobre todo el curso sobre la mente. Han visto como todo lo que hemos aprendido también es importante para este momento final, porque sin haber hablado tanto de las conciencias sensoriales y las mentes conceptuales y la realidad última, la realidad convencional, hasta pasar a hablar de la energía sutil y la mente sutil, este instante, estos 5 minutos hubieran sido distintos, ¿cierto? Y esa es la prueba de que nuestra mente conceptual es muy útil también para percibir la realidad última y poder ser más felices. Entonces, bueno, así concluimos este curso porque muchas personas se tienen que ir también temprano, pero eso fue todo lo que teníamos. Eso era todo lo que teníamos que hablar hoy y este era el último día. Espero que les haya servido, que podamos quedarnos con herramientas muy prácticas para poder utilizar en nuestra vida cotidiana y darnos cuenta de que tenemos un potencial mucho más grande del que pensábamos y de que estamos mucho más cerca de la iluminación de lo que pensábamos y que todo nuestro sufrimiento es una imaginación de nuestra mente conceptual porque estamos constantemente llevando con nosotros la naturaleza búdica a donde quiera que vayamos y que siempre fuimos felices, pero no nos habíamos dado cuenta. Muchas gracias. Sus certificados. Fosse no início da